Aleluya. Que Dios continúe bendiciendo a su pueblo santo en esta tarde. Amén. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas una vez más. Amén. Cuánto creen que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, cuánto lo creen conmigo. Amén. Dios es bueno Amén. y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Bendigo a Dios por la oportunidad de poder estar en esta casa, junto de ustedes, adorando, glorificando y exaltando su nombre. Y mi hermano y amigo evangelista Álvaro Jiménez, quien les habla, ministro de la palabra del Señor por su gracia y misericordia. Nos congregamos la iglesia de Dios, Monte de Sion. Mis pastores responden al nombre de Félix Almanza y su esposa Marcela Almanza. La congregación nuestra está ubicada en la calle General Rodríguez Reyes, número 6, la sector de Redondo. Ella estamos predicando un Cristo vivo y de poder. Amén. Soy casado por la gracia de Dios con una hermosa esposa, cual no está por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Bendigo una de Pastor Orlando también, que ha sido el medio que Dios ha utilizado para que sea posible que en esta tarde tenga la responsabilidad de compartir la palabra de Dios en esta casa. Amén. 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 Aleluya. Yo quiero que usted me acompañe a tener una lectura de la palabra del Señor. Aleluya. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis, capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, una vez más, en esta tarde invocamos tu nombre. Y en esta oportunidad es para pedirte que continúes hablando a nuestras vidas, ya que has venido haciendo desde el inicio de este servicio. Gracias por estas palabras que traíste por medio de tu ungido, por medio del pastor Orlando, las cuales han sido de gran bendición para mi vida y sé que también para la vida de todos los presentes. Mas te pido que continúes complementando lo que has hecho, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y ahora puede sentarse si así lo desea. Aleluya. El tema que nos embarca en esta reunión es dependencia. Y para ello yo estuve analizando con relación a este tema y descubrí algo. Descubrí que la dependencia es un hábito progresivo, en el sentido de que la dependencia de Dios no es un don que se obtiene de la noche a la mañana, sino que es una dependencia, sino que la dependencia es un aprendizaje que se desarrolla en nuestras vidas mediante vamos conociendo a Dios. Y para ello, Dios usará eventualidades que nos llevarán a aprender a depender total y absolutamente de Él. Es por eso que me regocijaba mientras escuchaba al pastor hablar y tocaba algunos de los puntos que estuve analizando y tengo aquí registrado acerca de la multiforme manera en cómo Dios acciona para llevarte a depender total y absolutamente de Él. Y el primer punto que tengo aquí es el momento en el que Dios interviene a favor del pueblo de Israel dividiendo el mar rojo, donde la Biblia enseña
que después de Dios liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto con mano poderosa, dice la palabra que de repente ellos se van por el camino de Shur, y allí en aquel lugar, mientras van caminando, encuentran la inmovilidad de avanzar a causa de un inmenso mar que impedía el paso. Pero dice la historia bíblica que mientras ellos están en ese lugar, de repente Faraón endurece su corazón y toma la iniciativa de volver a perseguir al pueblo. La Biblia dice en este escenario bíblico que de repente el pueblo de Israel se turba, pero Dios a través de Moisés le dice a ellos, aleluya, que avancen y que no se detengan. La Biblia dice que Dios le habla a Moisés y le dice que extienda su mano hacia adelante para que el pueblo pueda avanzar. Es impresionante cómo Dios provoca una eventualidad en la que ellos entendían que ya no había salida, para luego manifestar su poder a favor de ellos, para darle a entender a ellos que ante la dependencia de Dios no hay nada que pueda limitar el paso y el avance que Dios determinó que tú deberás dar. ¿Están aquí? Y el segundo punto es acerca de la provisión del maná en el desierto. Aleluya. Después que ellos cruzan el mar, de repente, días después, aleluya, Dios provoca una escasez. Después de que se le agotan las provisiones con las que ellos salieron de Egipto, para entonces proporcionarle el maná. Después de esto, también cuando se le acaba el agua, Dios le proporciona agua de la roca, para darle a ellos a entender que ellos dependían total y absolutamente de Dios. Amén. Y algo que me impacta de lo que Dios hace es que todo lo que ellos necesitaban para llegar al destino que Dios había determinado para con ellos, ya Dios de antemano lo había determinado, y era la palabra o la promesa que Dios le había dado a Abraham aproximadamente 420 años antes de que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Esa promesa se activó de tal manera que toda la galaxia se condicionó a esa palabra con la finalidad de proporcionarle los recursos que ellos necesitaban para el fiel cumplimiento de esa palabra. Bueno, te lo digo en palabras más claras. Cuando el pueblo de Israel tiene la palabra de Dios, su principal aliado es el universo, porque el universo es la que tenía la responsabilidad de proporcionarle los recursos que ellos necesitaban para llegar a la tierra prometida. Es por eso que cuando ellos tenían el paso inhabilitado, el mar se abrió en dos. Es por eso que cuando ellos tenían sed, la roca le dio agua. Es por eso que cuando ellos tenían hambre, el cielo le dio pan. O sea, la naturaleza está proporcionando recursos, porque sobre ellos había una palabra, y era que tenían que llegar a la tierra de Canaán, el cual Dios había prometido. A través de eso aprendí que la dependencia de Dios está fundamentada en la palabra que Dios dijo de mí. Y cuando yo tengo la palabra, todo el universo tiene que abrir el camino y proporcionar recursos para que la fiel palabra de Dios tenga un cumplimiento. Aleluya. Y es lo que me gusta acerca de que la dependencia es algo progresivo que se va aprendiendo a medida que vamos conociendo a Dios. Es que el mismo Moisés habla en el libro de Éxodo, en su capítulo 8, del 2 al 4, diciendo lo segundo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Aleluya. Amén. Gracias. Y dice Moisés, vuelvo y repito: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para darte a entender que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca
de Jehová vivirá el hombre. Y dice el último verso: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tus pies se habían hinchado durante esos 40 años. O sea, todo lo que el pueblo de Israel atravesó en el desierto fue la eventualidad que Dios utilizó, no solamente para ver lo que había en su corazón, sino para enseñarle a ellos a depender total y absolutamente de Dios. Y Dios le dice que por el desierto que ellos habían cruzado, no había hombre alguno que podía cruzar y permanecer con vida. Y dice la palabra que Dios le habla tajantemente, diciendo: y te afligí y te hice tener hambre, luego te sustenté con maná, alimento que no conocías ni tú ni tampoco tus padres, para darte a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que más atrae mi atención en este escenario bíblico es lo que dice el último verso: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tus pies se hincharon. Dicen algunos teólogos, hablando de este escenario bíblico, que el pueblo de Israel durante los 40 años que estaban en el desierto, como en el lugar no podían confeccionar prenda de vestir, dicen ellos que la ropa crecía con ellos desde pequeño. Y dicen que su calzado nunca se rompió, no porque eran buenos, sino que su calzado crecía justamente como iba creciendo un pie, y también sus pies no se hinchó, porque Dios tenía cuidado de ellos. Dios le está diciendo: yo tuve cuidado de la ropa, yo tuve cuidado del calzado, no porque eran buenos, sino porque yo me comprometí y juré por mí mismo proveerle todo lo que necesitaba. Y aprendí que Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Aún de lo que tú menos piensas, Dios tiene el control. Amén. Y nada pasa inadvertido ante la soberanía de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que Dios permite que tenga lugar en tu vida es la plataforma para Dios moldear tu carácter, para entonces tú tener la capacidad de poder entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Porque es que Dios necesita formarte. Porque es que si Dios no te forma, tú no tendrás la capacidad de ministrar lo que Dios quiere para ti. Santo. Gloria a Dios. Es que si Dios no te forma, tú no podrás desarrollar el carácter que Dios necesita que tú tengas para poder recibir y ministrar lo que Dios determinó para ti. Mira, Amén. si hay algo que yo he aprendido, es que Dios es un ser responsable. Dios no desparrama, Dios no desperdicia. De hecho, en la parábola de los talentos, la Biblia dice que Dios le dio a cada uno según. Dale un aplauso a Dios. Dios le da a cada uno según. Hay un dato que yo escribí aquí y quiero compartir. Permítame encontrarlo aquí. Y es acerca de la parábola de los talentos y el principio de la madurez. Dice: en la parábola de los talentos, Jesús revela un principio esencial sobre la madurez y la buena administración. En esta historia, un hombre que se disponía a viajar llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, a otros 2, a uno le confió un talento, asignando a cada uno según qué, su capacidad. Tiempo después, al regresar, convocó a su siervo para rendir cuenta. Aquel que había recibido 5 talentos negoció con ellos y obtuvo 5 más. Y el que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Sin embargo, el siervo que había recibido un solo talento, movido por el temor y la falta de madurez, decidió esconderlo en la tierra en lugar de invertirlo. Dice: sería un error para nosotros medir el valor del talento según el concepto que nosotros manejamos actualmente. Amén. Muchas personas, cuando leen la historia de la parábola de los talentos,
como se habla de monedas, ellos creen que al que se le confió un talento se le estaba dando una suma de dinero insignificante. Y tengo para decirte que un talento era el mayor peso de valor monetario en la época. Y un talento, un solo talento, dice, pesaba, según la información que yo tengo, dice, un solo talento pesaba aproximadamente 34.2 kilogramos en oro. Si calculamos su valor con el precio actual del oro en los Estados Unidos, un solo talento equivaldría a $96,070. Obtendríamos la estimación siguiente. Escucha. Un solo kilo de oro actualmente cuesta $96,000. Y como la Biblia nos habla del talento y el talento pesaba 34.2 kilogramos, un solo talento, aleluya, venía siendo en la actualidad $3,144,000. Que si lo sumamos a pesos dominicanos, al que se le confió un solo talento, se le estaba dando más de 193 millones de pesos. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Estamos aquí. No era una moneda de 25 pesos. Era un bien significativo. Pero Dios le dio a cada uno según su capacidad. Y es donde me impacta esto. Porque me doy cuenta de que Dios te va a dar según tu capacidad de madurez. Porque Dios no desparrama, Dios no desperdicia. Dios no te va a dar algo el cual Él sabe que tú no estás en la capacidad de madurez para recibir y ministrar. Amén. Aquí es como que tú agarres a un niño de 2 años y le entregues un billete de 2,000 pesos. ¿Qué va a hacer con él? Nada. ¿Por qué? Porque su capacidad de administración no está en nivel para manejar ese volumen monetario. Tú le das a un niño de 2 años 2,000 pesos. ¿Sabes lo que va a hacer? Va a ir al colmado, va a pedir un chicle y se va a ir, ni siquiera va a esperarlo de vuelta. Pero si tú solo das a una persona de 20 años, va a ir al Bravo, va a comprar salami del Bravo, jamón del Bravo, todo lo que sea del Bravo, para rendir los 2,000 pesos. Pero me gusta esto de que aunque el niño actualmente no tenga la capacidad de recibir el valor monetario de 2,000 pesos, él va a ir creciendo. Amén. Va desarrollando la capacidad para sí poder hacerlo. Así mismo en Dios. Cuando tú vienes al Evangelio, tú tienes que procurar conocer, saber, crecer y tener madurez, porque Dios no desparrama. Y el mayor principio de economía lo da la Biblia. Aparte de que Dios no desperdicia ni le da a nadie lo que su capacidad no está a la altura de ministrar. Aleluya. Veo que Jesucristo en uno de los escenarios bíblicos dice la palabra que con 2 peces y 5 panes lo multiplica y alimenta alrededor de 14,000 personas. Aunque la Biblia dice que eran 5,000 hombres, calculemos que había mujeres y cada cual tenía 2 hijos. Habían como 14,000 personas, según algunos datos biológicos. Pero lo que me impacta es que Jesús ora por los 2 panes y los 2 peces, los 5 panes, alimenta a esa multitud. Y luego Jesús le dice a los discípulos: recojan todo lo que sobre a fin de que nada se pierda. Amén. Pero yo, con la cultura consumista que tengo y como buen dominicano que soy, yo estando en ese escenario, yo le dije a Jesús: pero Señor, ¿cómo así? Tú acabas de multiplicar 2 peces, 5 panes y acabas de alimentar a 14,000 personas y me estás diciendo que recoja lo que sobre. Santo. Tú no eres el que tiene el poder de multiplicar panes y peces. Hagamos fiesta con lo que hay, cualquier cosa tú haces otro milagro. Pero Jesús no acciona así. Recoge todo lo que sobre a fin de que nada se pierda. Dios no desperdicia. Dios no te va a dar algo que tú no tengas la capacidad de administrar. Es por eso que la dependencia de Dios depende de ti. Porque cuando tú estás en el colegio, si tú no pasas un examen, lo repruebas. Y si lo repruebas, significa que tendrás que recibirlo. Entonces, la dependencia de Dios la vamos a ir desarrollando a medida que vamos dejando a Dios trabajar en nuestra vida. Y es por eso que Dios siempre va a permitir situaciones de limitaciones. ¿Para qué? Para Él manifestar su poder. Y luego, entonces, nosotros ir aprendiendo a depender total y absolutamente de Él. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Lo de Dios es progresivo.
Lo de Dios es progresivo. Y aquí donde nosotros leímos, vemos una historia que muchos de los que estamos aquí conocemos. Abraham, Dios lo llama estando en Ur de los Caldeos. Esa civilización era una civilización que según algunos datos era adelantado a su época. Pero había algo, y es que en Ur de los Caldeos había un ídolo para todos. Y estando ahí, Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Cuando Dios llama a Abraham, Él no lo hace estando en Aram, sino estando en Ur de los Caldeos. Y yo estuve investigando acerca del llamamiento de Abraham y encontré que cuando Dios se le revela a Abraham, Abraham tenía 60 años aproximadamente, estando en Ur de los Caldeos. Y Dios le había dado la palabra: vete de tu tierra y de tu parentela. Dios le había dicho: sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le dio la orden de que saliera solo, porque el propósito era con él. Amén. Pero Abraham no lo hace así. Abraham agarra a su padre Taré, agarra a su sobrino Lot y sale de allí. Y como Taré estaba vivo y era quien tenía el legado patriarcal, entonces ellos se quedan en Aram. Y allí en Aram duran 15 años hasta que muere Taré. Y cuando muere Taré, es que entonces Abraham sigue la peregrinación. Pero algo que me impactó de esa investigación que estuve haciendo es que cuando Abraham se queda en Taré, se queda en Aram, Dios nunca le volvió a hablar. Santo. 15 años de su vida en un territorio el cual no había sido el que Dios había determinado para él. Y cuando muere su padre, Taré, que significa demora, entonces él va y sigue la peregrinación. Y dice la palabra que después que él sigue la peregrinación, dice que cuando él llega a Canaán, entonces Dios se le aparece de nuevo. Gloria a Dios. Y dice Génesis 12:7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios fue claro con Abraham. Dijo: vete de tu casa, deja a tu padre, deja a tu familia, porque hay un propósito que yo quiero manifestar en ti. Él sale con su padre y sale con su sobrino. Cuando muere su padre, él sigue el camino. 15 años después, entonces Dios se le aparece. Pero hay algo que sigue teniendo lugar en su vida, y es que todavía está loco. Él llega a Canaán con Lot, y después que Dios le dice: ese es el lugar donde yo quiero que tú te establezcas, entonces Dios no se le vuelve a aparecer a Abraham, hasta que tanto Lot como él empezaron a crecer monetariamente hablando. Porque en aquel tiempo, según el número de ovejas, camellos que tú poseías, era el valor monetario de tu riqueza. Entonces, hay una eventualidad que tiene lugar donde ellos tenían tantas ovejas que tanto los pastores de Lot como los pastores de Abraham no podían estar juntos. Entonces había una rencilla entre ellos. Es entonces cuando Abraham le dice a él que ellos no pueden estar en esa condición siendo sangre, siendo familia. Amén. Entonces Abraham le da la opción a Lot de elegir. Dice: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice la palabra que Lot alzó los ojos y miró todas las llanuras de Sodoma que daban hacia Gomorra. Y él escogió esa parte. Y Abraham se fue a las llanuras. Y después que Abraham se separa de Lot, es entonces cuando Dios vuelve y le habla. Y
Y mira lo que Dios le dice en Génesis 25, perdón, en Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Cómo dice? Y Dios le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Cuando yo comparo esas dos apariciones de Dios para con Abraham, yo me doy cuenta de algo. Y es que cuando Dios se aparece en Génesis 12:7, después que muere su padre, Dios se le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Ya, como confirmación de que ese era el lugar. Pero Dios como que no tuvo una conversación fluida con él. Pero cuando se le separa Lot, Dios se le aparece y le dice: mira al este, mira al oeste, mira al sur, mira al nordeste, porque toda esta tierra daré a tu descendencia después de ti. Amén. Gloria a O Dios. sea, el Abraham no accionar conforme a lo que Dios le había dicho limitó a Abraham tener una comunión íntima con Dios profunda desde el comienzo. Porque es que si Dios te dijo que dejes algo, es que lo dejes. Porque Dios sabe lo que está haciendo contigo. Porque Dios te está preparando a ti para algo especial. Y según lo que Dios ha determinado para tu vida, es lo que Él va a permitir que tenga lugar en tu vida. Pero ahora pasan ciertas eventualidades en las cuales no voy a entrar en detalle. Pero hay una de ellas que me llama la atención. Y es que llega un hambre a la comunidad donde él está y él desciende a Egipto. Y allá en Egipto, cuando él llega a aquel lugar, él entra en un acuerdo con su esposa al ver la hermosura de ella. Y le dice: mira, como tú eres hermosa y de buen parecer, no vaya a ser que por causa de ti me quiten la vida para quedarse contigo. Lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a aquel lugar vamos a decir que tú eres mi hermana. Estamos viendo a un hombre, el cual la Biblia nos revela que es el padre de la fe, apoyándose en su propia prudencia. Está utilizando estrategias humanas para salvaguardar su vida. Pero no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del padre de la fe. Amén. Y estando en ese lugar, en la que Dios no le había dicho que descendiera, ¿sabe con quién sale? Con Agar, la egipcia. La misma mujer que luego Sara le dice a Abraham que se allegue a ella para que le diera a luz un hijo. Al ella ver que había pasado bastante tiempo y todavía ella no había podido conseguir la promesa. Por no consultar a Dios y descender al lugar incorrecto, Abraham se topó con una persona que todavía ha sido un espina entrecortado de su descendencia. Porque Ismael es quien nace de esa unión, el cual es el padre y descendiente principal de los árabes. Y los árabes y los judíos se odian a muerte. Pero algo que me gusta es que las personas entienden que la fe es algo que va a venir de manera sobrenatural sobre tu vida. Amén. La fe es como un granito de mostaza que tú lo siembras y va creciendo. Va creciendo hasta dar un árbol frondoso. Gloria a Dios. Y lo que encontré en estos días acerca del grano de mostaza, dice: la enseñanza de la fe con un grano de mostaza no radica en el tamaño de la semilla, ni en el árbol frondoso que puede llegar a ser, sino en su resistencia. La semilla de mostaza tiene la capacidad de crecer y dar resultado en cualquier terreno que lo siembres. Puede dar resultado en el desierto, en el bosque, entre predegales en las montañas, en las llanuras, en los lugares secos y áridos, y también a las riberas de los ríos.
No importa donde plantes una semilla de mostaza, allí ella va a crecer y dará el resultado sin importar el clima de aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque la semilla de mostaza no depende de su ubicación geográfica para crecer, sino de las informaciones genéticas que lleva dentro de sí para multiplicarse, expandirse y llegar a ser un árbol frondoso, y nadie puede cambiar eso. Y hay algo que me gusta, y es que una semilla contiene el genoma para dar un vegetal específico, y nadie puede cambiar el curso de tu naturaleza. Cuando nosotros investigamos el término genoma, encontraremos, alabado sea el nombre de Jesús, que el genoma es el conjunto de instrucciones genéticos que contiene un organismo y está formado por el ácido desoxirribonucleico ADN. Y dice que un genoma contiene todas las informaciones necesarias para su desarrollo, su producción en cuanto a su organismo, y que nadie puede cambiar eso. O sea, una semilla de aguacate, no importa donde tú lo siembres, te va a dar aguacate. No porque la semilla sea especial, sino porque la semilla del aguacate tiene una información genética que da como resultado aguacate que alimentan a la humanidad. Lo que te quiero decir con esto es que dentro de ti están todas las informaciones genéticas que Dios determinó sobre tu vida para tú dar el resultado que Dios determinó que des en la tierra de los mortales. Y no hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay desierto, no hay proceso que podrá impedir que el propósito de Dios en tu vida tenga cumplimiento. Porque Isaías 55:10 dice: porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come y semilla al que siembra, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía hasta que tenga el cumplimiento del propósito por la que yo lo he enviado. La palabra de Dios sobre tu vida es la que te da la garantía de que el universo te va proporcionando recursos para que tú puedas llegar a donde Dios determinó que llegues. Alabado sea el nombre de Jesús. Y algo que me gusta de Abraham es que, aunque observamos a un Abraham que tomó ciertas decisiones inadecuadas, mediante a ellos Dios le enseñó a depender de él. La fe de Abraham no fue una fe gigantesca desde el principio, fue una fe que fue en aumento. La dependencia de Dios, o de Abraham de Dios, no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Fue algo que él fue aprendiendo a medida que iba caminando con Dios. Gloria a Dios. Y esto yo lo puedo ver para sellar esto. Es en Génesis 25, que dice la palabra: después del nacimiento de Isaac y Sara partir de este mundo, después de la muerte de Sara, dice la Biblia que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sera. Y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Me llama la atención algo aquí, y es que en este escenario bíblico me revela la palabra que Abraham tuvo otros hijos con Sécula, aparte de Isaac y aparte de Ismael, que fue hijo de Agar, la concubina. Pero que la Biblia habla que a estos hijos que tuvo con Sécula le dio dones. O sea, le dio una cantidad significativa de recursos para su supervivencia, y los envió lejos de Isaac. Pero que todos sus bienes se lo heredó a Isaac, hijo de Isaac. Pero cuando nos vamos más adelante, en Génesis 21, hay algo
Y es donde quiero hacer un paralelismo. Y es que cuando nace Isaac, dice la palabra en Génesis 21, que viendo Sara que la hija de Agar, o sea Ismael, se burlaba de Isaac, le dice a Abraham: echa a la sierva y a su hijo, porque no heredará la hija de esta esclava con mi hijo Isaac. Dice la palabra que esto le pareció grave a Abraham, porque era su hijo y él lo amaba también. Pero me llama la atención que cuando Abraham está pensando esto, Dios se le aparece y le dice: no te parezca grave lo que tu esposa te ha comunicado, sino que obedécela en todo lo que te ha dicho. Pero Dios le había dado palabra a Abraham en relación a Ismael también, que de él saldrían 12 príncipes, por causa del amor y la amistad que Dios tenía con Abraham. Y dice la palabra: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Me llama la atención la discrepancia en las acciones que toma Abraham en cuanto a sus hijos, con Cédula, e Ismael, su hijo, el cual tuvo con Agar. Y es que a los hijos que tuvo con Cédula, Abraham le dio dones, le dio bienes. Pero a Ismael solamente le dio un odre de agua y un bocado de pan, y lo dejó solo en el desierto. O sea, ¿cómo es posible que tú hagas esa diferencia entre tus hijos si son tuyos? A uno tú le das bienes y a otro solamente le das un poco de agua y un pedazo de pan y lo dejas en tu desierto. Mientras yo analizaba esto, yo aprendí lo siguiente. Y es que Abraham, para este punto, ya sabía lo que era depender total y absolutamente de Dios. Abraham sabía lo que era cargar una promesa divina. Los hijos que Seba tuvo con Abraham no tenían promesa divina, pero Ismael tenía una promesa divina. Y cuando Abraham acciona así, Abraham quería que Ismael aprendiera a depender de Dios, por cuanto Dios había determinado que de él también iba a hacer algo. Y le digo, lo mejor que le pudo pasar a Ismael fue que Abraham lo dejara solo en el desierto. Porque dice la palabra que después de algunos días, cuando a Agar le falta el agua, el niño empieza a llorar. Y ella, esperando que ya el niño se iba a morir, dice que se fue como a la distancia de un arco, de un tiro de flecha, para no ver el momento en el que el niño muere. Y cuando el niño levanta el grito, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová se le aparece a Agar y vuelve y le confirma la promesa que había sobre Ismael. Y dice la palabra que Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente. Yo escucho un pastor predicarle esto, y él decía: si te fijas, la Biblia dice que Dios abrió los ojos de Agar para que viera la fuente. O sea, no fue que Dios creó la fuente. Están aquí, la fuente estaba ahí, pero Agar no podía verla hasta que Dios se la abrió. Pero dice Flavio Josefo en sus libros de historia judía que cuando Agar se establece en ese lugar, ella entonces empieza a comercializar agua en el desierto. Gloria a Dios. Porque en ese lugar donde ella vio la fuente, era un lugar que era imposible que existiera, pero que también por esa circunferencia era donde los mercaderes pasaban con sus camellos. Y como ella descubrió la fuente, ella se estableció allí, y todo el que pasaba compraba agua de la fuente. Y a través de eso, entonces ella almacenó riqueza. Es por eso que tú ves que los ismaelitas son gente adinerada. Y no solamente eso, sino que también dice Flavio Josefo que como Ismael se estableció en el desierto, es por eso que los árabes desarrollaron la
puesto en el destino turístico más prestigioso de todo el universo. Amén. Gloria a Dios. Ellos aprendieron a sembrar y a cosechar en un desierto. Y por eso tuvieron grandes riquezas. Y no solo eso, sino que en esa geografía es donde existe el mayor o la mayor reserva de petróleo. O sea, que lo que parecía un acto de crueldad, fue la mayor bendición que le pudo pasar a Ismael. Abraham quería que su hijo no dependiera de los recursos económicos, sino que aprendiera a depender de la promesa de Dios sobre su vida. Santo. Es por eso que Dios, en esta tarde, casi noche, nos está exhortando a nosotros a desarrollar la suficiente madurez de aprender a depender de Dios, pero también saber ministrar lo que Dios puso en nuestras manos. Amén. Porque yo he aprendido que lo que Dios nos da a nosotros no es para beneficio propio, sino para que por medio de eso Dios bendecida a otros. Amén. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham no solamente era para él y su descendencia, sino para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Para bendecir. Y he aprendido que el don de Dios en mi vida no es para yo lucrarme, no es para yo beneficiarme, sino es para que Dios me use para bendecir a su iglesia. Amén. Es para yo servir en el altar, para que otros puedan venir a la fuente. Lo que Dios me permite aprender en la palabra es para edificar al cuerpo de Cristo. Y en esta tarde he venido a decirte de parte de Dios que lo mejor que puede tener lugar en tu vida son las circunstancias adversas, porque son las que te van a enseñar a depender total y absolutamente de Dios. Ponte sobre tu pie. Aleluya. Aleluya. La dependencia de Dios. Espíritu Santo de Dios. Yo creo que tú levantes tus manos ahí donde estás. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.